La testosterona es una de las hormonas más codiciadas entre el sexo masculino, por sus efectos ergogénicos, reproductivos y sobre la libido. Esta hormona también es necesaria en las mujeres, aunque en menores cantidades. La síntesis de esta hormona no solo decae con la edad, sino que hay otros factores que influyen en sus bajos niveles, incluso en gente joven. A continuación, en este vídeo, te contamos los efectos de la testosterona, las causas de sus déficits y cómo mantener unos buenos niveles de testosterona de forma natural. ¿Qué es la testosterona? Pues es una hormona derivada del colesterol. Se sintetiza fundamentalmente en los testículos, en el caso de los hombres, y en los ovarios y glándulas suprarrenales en las mujeres. Este proceso está regulado por un mecanismo de feedback mediante el eje hipotálamo hipofisario gonadal y suprarrenal, de manera que habrá mayor producción de testosterona cuando los niveles de sangre periférica estén bajos y viceversa. La producción de testosterona es mucho más baja en las mujeres que en los hombres, aunque hay casos en los que la mujer tiene un exceso, requiriendo en ese caso un tratamiento médico. Su síntesis comienza a decaer en torno a los 40 años de forma progresiva. Los efectos fisiológicos más destacados, estando en niveles adecuados, son los siguientes. Ayudan a mantener la masa muscular y la densidad ósea. Influye en la distribución del tejido adiposo, favorece el metabolismo de los carbohidratos y ácidos grasos, estimula la producción de glóbulos rojos, fortalece el sistema inmunitario, ayuda al mantenimiento del sistema neurológico, mejora el estado anímico, mantiene la libido, favorece la producción de esperma y la maduración de óvulos, estimula la aparición de vello facial y corporal. Vamos ahora con un tema bastante controvertido, el riesgo de los anabolizantes. Los esteroides anabolizantes son unas moléculas precursoras de la testosterona que se suelen consumir sin criterios médicos, basándose en la utopía de conseguir el cuerpo ideal y dar la talla en el terreno íntimo. Frecuentemente son adquiridos en establecimientos o sitios de internet que no nos aseguran en absoluto la regularización de los mismos, poniendo en riesgo nuestro organismo. Hay casos muy específicos en los que son prescritos por un médico especialista, siendo necesario un control muy estricto de las dosis, de los niveles sanguíneos y de los signos de síntomas que el paciente pudiera ir desarrollando a lo largo del tratamiento. Esto nos da una idea de los riesgos que conlleva este tipo de terapia, que no ocurrirían con una síntesis endógena adecuada. Pero, ¿cuáles son los riesgos? Pues hay una lista muy extensa de efectos secundarios por exceso de testosterona, por lo que hoy vamos a destacar los más frecuentes, que son que favorece la aparición de cánceres hormonodependientes, por ejemplo próstata, endometrio, mama, inhibe la producción natural de testosterona tras el cese de su consumo, inhibe la producción de esperma y provoca hipogonadismo, que los testículos se encojan, aumento de las glándulas mamarias en hombres, estimula también la producción excesiva de glóbulos rojos y por ello provoca una mayor viscosidad sanguínea, lo que aumenta el riesgo de formación de trombos de sangre, aumenta el riesgo de tener enfermedades cardíacas, aumenta la agresividad también, empeora ciertos tipos de apnea del sueño, provoca acné u otras reacciones también de la piel, provoca calvicie y por todo ello desaconsejamos tajantemente usar este método sin una previa supervisión médica para aumentar tus niveles de testosterona. Vamos ya con los signos y síntomas de bajos niveles de testosterona. Lo primero que hay que preguntarse es cómo saber si tu tasa de testosterona está baja. Podrías hacerte una analítica de sangre que es mucho más específica, pero hay ciertos aspectos fisiológicos que delatan esos bajos niveles. Trastornos sexuales y reproductivos. Como norma general, un hombre sano tendrá unos niveles óptimos de testosterona si siente cada mañana una vigorosa erección, ya que es el momento del pico hormonal. La ausencia de este fenómeno matutino sería la prueba de oro para confirmar que los niveles no son adecuados. Si esta fase está intacta pero hay falta de erección a lo largo del día, podría ser causado más bien por estados de ansiedad o estrés. Otro aspecto que puede estar afectando es la libido y la infertilidad, tanto masculina como femenina. Bajo rendimiento deportivo. La testosterona es una hormona que ayuda a aumentar la potencia muscular, por lo que una respuesta anómala con los esfuerzos físicos podría tener su origen en unos niveles bajos de testosterona. Lesiones y mala recuperación tras el deporte intenso. La testosterona es uno de los factores claves en la recuperación muscular y es sobre todo durante la noche cuando ejerce la mayor parte de sus procesos reparativos. Si a pesar de dormir bien la recuperación es más tardía y menos eficaz, pudiera ser que los niveles de testosterona no sean los adecuados. Sarcopenia y osteoporosis. Un déficit de testosterona disminuye la masa muscular
y a su vez también la densidad ósea, pudiendo haber mayor riesgo de fracturas. Estados anímicos depresivos y con poca combatividad, digamos. La testosterona influye mucho en los niveles de neurotransmisores implicados en el estado de ánimo y de la conducta. Podríamos sospechar de bajos niveles si detectamos estos síntomas, siempre habiendo descartado otras causas psicológicas, carencias nutricionales o perturbación de la flora intestinal, que disminuyen también la síntesis de neurotransmisores. Causas de bajos niveles de la testosterona. El origen de este déficit suele ser multifactorial, por lo que habría que abordar en paralelo varios aspectos. Veamos las principales causas de tener bajos los niveles de testosterona. Mala alimentación. Hay nutrientes que son esenciales para una correcta síntesis de la testosterona, siendo los más importantes los que os cuento ahora. Baja ingesta de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, bajo consumo de carbohidratos, carencia de vitamina D, K y B6, carencia de minerales y oligoelementos como zinc, magnesio, hierro y selenio. Hábitos tóxicos. El alcohol y el tabaco y las drogas son también responsables de la bajada de niveles de testosterona. Su impacto va a depender de la cantidad de su consumo y la duración en años. Están implicados varios mecanismos, teniendo como denominador común el aumento de la prolactina, una hormona que bloquea la síntesis de testosterona. Y bueno, el alcohol también aumenta la actividad de la aromatasa, una enzima sintetizada en el tejido adiposo que aumenta la degradación de la testosterona en estrógenos. El tabaco ejerce un ligero aumento de los niveles de testosterona a corto plazo por inhibición de la aromatasa, sin embargo a largo plazo ejercerá un efecto contrario al dañar los órganos responsables de su síntesis, las gónadas. Efectos secundarios de medicamentos. Algunos fármacos pueden disminuir o suprimir incluso la síntesis de testosterona, como por ejemplo los opioides para el dolor, la quimioterapia, los antidepresivos o los anticonceptivos también. Perturbadores endocrinos. Una exposición excesiva a estas moléculas va a causar una disrupción de la síntesis de testosterona y la disminución de su efecto sobre sus receptores. Algunos de ellos son parabenos de cosméticos, hidrocarburos de los plásticos de botellas, envoltorios de alimentos, tuppers, etc. Partículas volátiles que inhalamos de pinturas, ambientadores, productos de limpieza, emisiones de gases de vehículos, materiales de construcción también, etc. Estrés y depresión. Un exceso de cortisol, sobre todo de forma crónica, cortocircuita el eje hipotálamo hipofisario gonadal y suprarrenal, disminuyendo la síntesis normal de testosterona. Mala calidad de sueño. La síntesis hormonal tiene un ciclo circadiano, siendo su máxima concentración a primera hora de la mañana, en torno a las 6 a.m., y disminuye de forma progresiva hasta el final del día. Es de nuevo durante la noche cuando los niveles vuelven a subir de forma gradual hasta que nos despertamos. Un descanso, generalmente nocturno, con escasas horas o poco eficiente, como ocurre con la exposición excesiva a pantallas o a radiaciones, un consumo excesivo de estimulantes como el café o padecer de apnea del sueño, van a provocar una mala recuperación de los niveles de testosterona nocturna. Deporte de resistencia. Los deportes de resistencia son los que más van a provocar una caída en los niveles de testosterona y se recrudecerá a mayor duración del esfuerzo. Esto se debe al estrés sometido a nivel muscular, a un déficit de peso corporal que normalmente conlleva esa práctica deportiva y a un efecto en la pérdida de sensibilidad de los receptores de testosterona. En cambio, los ejercicios de corta duración con potencia e intensidad aumentan su síntesis y su mejor respuesta sobre sus receptores. Exceso de peso. Tener un elevado porcentaje de tejido graso va a disminuir los niveles de testosterona debido a la mayor concentración de la aromatasa, una enzima producida en los adipocitos que va a transformar la testosterona en estradiol, lo que hará disminuir los niveles de testosterona. Esta situación es complicada de revertir cuanto más se perpetúe en el tiempo. A menor cantidad de testosterona, menor efecto habrá contra el sobrepeso, más aromatasa y más inhibición de síntesis de testosterona. Bajo peso. El porcentaje de tejido graso va a modular la producción de leptina, otra hormona sintetizada por los adipocitos, actuando como reguladora de la saciedad e indicadora del estado de nuestras reservas energéticas. De esta manera, a menor cantidad de porcentaje graso, menos leptina se sintetizará y si llega a porcentajes muy bajos, alertará al cerebro de que se está pasando por un periodo de escasez, poniendo a nuestro organismo en modo de supervivencia, digamos, y así inhibiendo la síntesis de testosterona nuevamente, que está ligada a funciones fisiológicas que no son vitales, como es la sexualidad y la reproducción.
¿Cómo mejorar los niveles de testosterona? Pues siempre que no haya una causa orgánica diagnosticada, podemos aumentar de forma natural nuestros niveles de testosterona con alimentación. Los alimentos que mejoran los niveles de testosterona son aquellos ricos en ácidos grasos, poliinsaturados y monoinsaturados, como decía antes, por ejemplo aceite de oliva, aguacate, frutos secos, pescados azules, granos de lino, granos de chía, carbohidratos de bajo índice glucémico, avena, cereales integrales, legumbres, vitamina D, que la llevan los huevos, champiñones, pescados azules, vitamina B6, frutos secos, carnes, pescados, legumbres, plátanos, higos secos, dátiles, uvas pasas, coliflor, también patatas, espinacas, puerros, pimientos, vitamina K, que viene en las crucíferas y en verduras de hoja verde, minerales y oligoelementos como el magnesio, el zinc, el selenio, que vienen en frutos secos, cereales integrales, mariscos, ostras, ajo. Luego también el hierro, que lo tenemos en legumbres, en carnes, y luego también el ayuno intermitente. Esta práctica aumenta los receptores para que la testosterona actúe mejor, pero este efecto se producirá siempre y cuando no haya un déficit calórico, ya que a bajo índice de masa corporal va a contrarrestar la síntesis de testosterona. También evitar hábitos tóxicos, abstenerse de fumar, de consumir alcohol y drogas, eso mejorará tus niveles de testosterona. Buena calidad del sueño, el descanso nocturno es un periodo importante para muchos niveles fisiológicos y la síntesis hormonal está muy condicionada a la calidad del mismo. Es por ello que debemos adoptar hábitos para minimizar una perturbación del sueño. Cenar ligero y temprano, evitar bebidas alcohólicas y bebidas estimulantes al final del día, evitar también el uso de las pantallas y dispositivos electrónicos antes de dormir, esto es complicado, ya lo sé, evitar una actividad física intensa al final del día, mantener nuestra zona de descanso lo más limpia posible de ondas electromagnéticas, de olores fuertes o exceso de calor y descartar apneas del sueño si se objetivan ronquidos. Respecto a la duración del sueño, se aconsejan al menos 7 horas de descanso nocturno para obtener su efecto beneficioso. Hay deportistas de élite que tienen muy arraigado el hábito de dormir tras cada sesión de entrenamiento y tras cada competición. Incluso algunos utilizan tecnologías que limpian de radiaciones y partículas ionizantes el ambiente de la zona de descanso nocturno. También disminuir el estrés y la ansiedad. Ya hemos comentado que el cortisol disminuye la producción de testosterona, por lo que es necesario tomar medidas como practicar deporte, el contacto con la naturaleza, dedicar tiempo a placeres personales, ingerir alimentos o suplementos ricos en magnesio y taurina que van a mejorar la síntesis de GABA, y si fuera necesario deberíamos solicitar ayuda por un profesional de la salud mental, ya que el estrés y la ansiedad también pueden desembocar en estados depresivos que afectaría igualmente a la síntesis de testosterona. Deporte de alta intensidad y corta duración. Este tipo de actividad física, como dije, va a aumentar la síntesis de testosterona, así como la sensibilidad de sus receptores musculares, por lo que combinarlo con deporte de resistencia sería una opción muy eficaz para mantener un porcentaje de masa corporal y niveles de testosterona adecuados. Exposición al frío. Hay indicios científicos, aunque no validados, que aseguran que someter a los testículos al frío de forma intermitente y durante breves periodos de tiempo aumenta la producción de testosterona. Esta teoría está basada en el método de Wim Hof. Conclusión: tener unos valores óptimos de testosterona brindan a nuestro organismo unas condiciones fisiológicas ideales para desempeñar sus funciones correctamente. Un déficit de testosterona puede estar relacionado con muchos de los malos hábitos que adquirimos, pero siempre hay que descartar una causa orgánica con un especialista médico. Y hasta aquí el tema de la testosterona. Muchísimas gracias por vernos y hasta pronto.